Ok, buenos días amigos de Camex. El día de hoy, continuando con nuestras conferencias, vamos a empezar el curso de AutoCAD en tres dimensiones. El curso de AutoCAD en tres dimensiones es un curso que nos va a permitir elaborar ¿sí? elementos, dibujos, donde vamos a trabajar con el eje X, Y y Z. Sí, normalmente nosotros hemos estado trabajando con rectángulos, polígonos. El día de hoy vamos a empezar a trabajar con cubos, prismas, esferas. Estos elementos nos va a permitir generar otro tipo de elementos un poco ya realistas para poder generar diferentes tipos de opciones, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver dentro de la primera parte la introducción a sí, AutoCAD y los comandos más importantes de 3D. Cuando vamos a empezar a trabajar en AutoCAD, debemos de tener en cuenta que para poder configurar, para poder mostrar esta ventana, hay que configurar el entorno de trabajo, ¿sí? Cuando nosotros vamos a configurar este entorno de trabajo nos va a permitir ver diferentes tipos de vistas, una vista frontal, vistas laterales, vista de perspectivas, para que podamos ¿sí? observar el dibujo desde diferentes tipos de puntos. También podemos cambiar el tipo o estilo visual, que aparezca una superficie tipo alámbrica. También puedo ver una superficie realista donde aparecen los colores, las opciones de forma real. También puedo ver el dibujo en una escala de grises o diferentes tipos de opciones. Entonces, cuando nosotros queremos trabajar con estas opciones, debemos de tener en cuenta lo siguiente. ¿Sí? En el 3D podemos trabajar objetos sólidos, podemos trabajar objetos en tipo mallas o alambre, superficies o regiones, y también vamos a trabajar con lo que es dibujos isométricos para poder observar la vista 3D. Cuando hablamos nosotros de un objeto en tres dimensiones, un sólido, vamos a trabajar con esferas, cubos, ¿sí? Cilindros, ¿sí? diferentes tipos de elementos como conos. Esas opciones son opciones que nos va a permitir visualizar un objeto sólido. Quiere decir, comparando con lo que es la parte mecánica, vendría a ser objetos, sí, donde sí tienen un volumen, tienen un peso. Mientras nosotros trabajamos con las opciones de superficies o regiones, son opciones que recubren la opción. También debemos de tener en cuenta que hay opciones alámbricas. Las opciones alámbricas son fáciles de moldear. Por ejemplo, si tengo una superficie plana, puedo incrementar, puedo modificar una parte de la opción que tengo en cuanto al entorno o al dibujo que estoy elaborando. Cuando yo veo un dibujo en isométrico, debo de tener en cuenta que los dibujos isométricos me van a permitir a mí poder trabajar figuras en dos dimensiones. Iso quiere decir igual, metría, ¿sí? igual medida. Es un dibujo en dos dimensiones que simula una tercera dimensión, ¿sí? Antes de empezar debemos de tener en cuenta que nuestro entorno de trabajo debe ser configurado para poder aprovechar al máximo dentro de lo que viene a ser 3D. Indicarte que uno de los puntos más importantes viene a ser el entorno de trabajo. Aquí en la parte superior yo veo líneas, polilíneas, ¿sí? Esta ventanita donde estoy señalando con la flecha me va a permitir ver las opciones para crear en dos dimensiones. Aquí en la parte inferior aparece un engranaje donde estoy colocando el número 1. Aquí me va a permitir visualizar o cambiar este entorno de trabajo. ¿Te parece? Vamos a cambiar ¿sí? nuestro entorno de trabajo para poder visualizar. ¿Sí? Normalmente voy a trabajar con una hoja. Normal le doy control N. ¿Sí? O le doy un clic sobre la hojita en blanco.
y aquí me va a permitir seleccionar una plantilla. Cuando nosotros trabajamos con plantillas en AutoCAD debemos de tener en cuenta que en el Perú trabajamos con una plantilla, ¿sí? Donde trabajamos con el sistema métrico. Entonces debo de seleccionar ACAD, ¿sí? Para lo que es 2D y ACAD ISO para trabajar en 3D. ¿Te parece? ¿Qué pasa si yo estoy en ACAD ISO y quiero configurar mi entorno de trabajo para 3D? Seleccionamos ACAD ISO, Open, y estás viendo que mi ventana, normalmente yo estoy visualizando, ¿sí? Donde te muestro nuestro entorno en dos dimensiones. Mira, X, Y, en la parte inferior, ¿sí? Nuestra ventana aparece una vista superior con una vista alámbrica y aquí veo la brújula que me va a permitir irme al norte, al oeste, al este, al sur. Con estas opciones nosotros podemos manipular para poder ver el objeto de diferente perspectiva y observando lo que es el 3D, pero eso vamos a ir configurando. Aquí en la parte superior yo tengo líneas, polilíneas, círculos, arcos, lo que viene a ser rectángulos, elipses. Este entorno de trabajo es un entorno de trabajo en dos dimensiones. Tengo, miren, el menú Home, Insert, Annotate, Parametric View, Manager of Output, ¿sí? Estas opciones que yo tengo me permiten a mí trabajar en dos dimensiones. Yo quiero trabajar, profesor, en tres dimensiones, es lo que nosotros estamos, ¿sí? Empezando el curso el día de hoy. Entonces me voy acá a la parte inferior, como están en nuestras diapositivas, le doy un clic y me aparece aquí Drafting y Annotation, ¿sí? Dibujo y anotaciones de la versión en español. ¿Qué quiere decir esta opción Drafting y Annotation? Permite trabajar en dos dimensiones. Si yo quiero trabajar en tres dimensiones, debo de tener en cuenta que tengo dos opciones. Las opciones básicas que permiten generar generalmente objetos y la opción 3D Modeling que permite modelar, permite crear opciones avanzadas en cuanto a un dibujo en tres dimensiones. Vamos a darle la opción 3D Basic y al darle la opción 3D Basic me va a permitir observar, mira, Home, ya no aparece Lines ni Polyline, sino aparece Box, Extrude, Revolve, Log, Sweep, Press Pull. También tengo lo que viene a ser visualización. Mira, visualizar quiere decir que me va a permitir cambiar el entorno de trabajo con el cual yo voy a trabajar. También tengo la opción Insert para insertar algunos elementos, la opción View que me va a permitir configurar las opciones. Si tú te estás percatando de en cuanto al entorno en dos dimensiones, solamente está apareciendo una pestaña llamada visualización, que permite modificar el entorno de la pantalla de AutoCAD. En otras palabras, la zona de color negra donde vamos a elaborar el dibujo. Si yo quiero cambiar esta opción para hacer modelados, ¿sí?, de dibujos en tres dimensiones, le doy un clic aquí abajito, mira, otra forma de visualizar, y le doy la opción 3D Modeling. Cuando le estoy dando la opción 3D Modeling, me está de otra forma. Aquí estoy mostrando, mira, estas tres opciones para poder mostrar. Tengo la opción Home, Box, Extrude, las opciones de polisólidos. Tengo lo que es Press Pull, Snap Object, sólidos, edición de sólidos, lo que es unión, interferencia, extraer lo que es lados. Tengo las opciones de dibujos en dos dimensiones, Draw. Esas opciones generalmente aparecen tanto en la opción básica y en la opción de modelamiento. Aquí aparecen tres pestañas nuevas. Solid, para crear sólidos.
Surface para crear lo que es superficies, Mesh para crear lo que viene a ser mallas. Y la opción Visualice que me permite visualizar o cambiar el entorno de trabajo. Si yo quiero cambiar estas opciones, entonces yo puedo seleccionar un entorno de trabajo para poder trabajar, ¿sí? Una vez configurado este, sí que es importante para poder seleccionar los botones, las opciones que yo veo por conveniente, qué es lo que debo de hacer. Me voy a ir a Control N, que es para crear una nueva plantilla de trabajo. Y aquí voy a seleccionar lo que es ACAD ISO, mira. ACAD ISO 3D. Esta opción me va a permitir cambiar el entorno de trabajo de otra forma. Mira, ACAD ISO Open. Y estoy trabajando con el eje X, que es el eje rojo, la línea de color verde, y Z, la línea de color azul. Aquí estoy visualizando yo lo que viene a ser un ejemplo. Yo le voy a dar el comando box, que es para crear una caja. Le doy un clic sobre un punto, selecciono una esquina opuesta y le doy una altura. Estoy visualizando mi dibujo en 3 dimensiones. Si yo me iba al entorno anterior donde hice drawing y estoy en la vista normal, yo le doy box, mira, box, le doy un clic sobre la esquina opuesta y le doy una altura. ¿Se visualiza la altura? No. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando en 2 dimensiones. Para poder cambiar puedo utilizar, ¿sí?, lo que viene a ser esta brújula, o también, ¿sí?, lo que viene a ser la tecla Shift con la ruedita, el scroll, para poder visualizar. Profesor, ¿por qué aquí aparece de esta forma y no aparece de otra forma? Esas opciones se pueden configurar. Si yo me percato, aquí en la parte superior aparece Custom View y 2D Wireframe, ¿sí? ¿Qué quiere decir? El estilo de visualización. Entonces, mira, regreso a Drawing 2, donde es la opción correcta para poder trabajar. Si tú te percatas, cuando trabajas en una opción en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, debes de tener en cuenta las opciones para poder trabajar. Si yo quiero cambiar esta opción y visualizar una parte superior, una parte inferior o frontal, ¿sí?, de algún lado, debo de configurar esta ventana. ¿Te recuerdas? Al inicio te indiqué que tanto en la opción básica como en la opción de modelamiento aparecía una opción visualice, que permitía configurar el entorno de trabajo. Si yo le doy un clic sobre esta opción donde dice visualice, hay una opción donde dice Model Viewport. ¿Qué quiere decir? Permite cambiar el entorno de trabajo. Vemos que nosotros también hemos trabajado con Viewport en lo que es impresiones la semana pasada, pero trabajaba dentro de lo que es presentación o la layout. Esta opción me va a configurar la pantalla de color negra donde yo voy a hacer el dibujo. Le voy a decir Viewport Configuration y al darle un clic me aparecen diferentes opciones. Simple, doble, mira, divide la pantalla en 2 partes, una izquierda y una derecha. Yo puedo configurar diferentes opciones. Yo te recomiendo que me trabajes en 3 divisiones. En 3 divisiones tienes tanto derecha e izquierda. Cuando es derecha, aparece una pantalla de mayor tamaño y 2 divisiones. Cuando es izquierda, 2 pequeñas y una grande. Le voy a dar la opción 3 izquierda para que aparezca mi entorno de tamaño grande, ¿sí?, y 2 pequeñas opciones. Si yo veo esta ventana que está aquí, yo puedo visualizar de diferente forma. Puedo ver la parte superior, la parte isométrica. ¿Para qué te recomiendo que tú veas el elemento de diferente forma? Para poder elaborar un dibujo y encajar en una posición determinada. Para cambiar, ¿sí?, los entornos,
Si tú seleccionas esta ventana, aquí aparecen dos opciones, Custom View y Realis. Si le doy un clic, aquí también aparece Custom View y Realis. Le doy un clic sobre la otra, aparece estas opciones. Si yo quiero cambiar, le doy un clic sobre la palabra Custom View y aparece la lista de opciones. Top quiere decir que lo voy a ver desde la parte superior, right desde la parte derecha, left desde la parte izquierda, frontal, ¿sí? Desde la parte de adelante, posterior desde la parte back, ¿sí? O puedo utilizar desde la parte inferior, que sería button. Le vamos a dar top para verlo desde la parte superior. Si tú le estás dando un clic sobre esta opción, estás visualizando el dibujo desde la parte superior. Le doy un clic sobre la segunda y le voy a decir desde la parte frontal, front, y estoy viendo mi dibujo de diferente forma. Quizás en este momento no notamos la diferencia porque es un cubo, pero si yo, por ejemplo, le daría un elemento de diferente tamaño, mire, aquí puedo verlo de diferente forma, ¿sí? Es el mismo dibujo, pero visualizado desde diferentes puntos. Yo le voy a dar un clic sobre la tercera, o la vista principal, y le voy a decir sur-oeste isométrico. Veo desde un punto diferente. También puedo cambiar el tipo de material. Mira, aquí aparece la opción Realist y 2D Wireframe. Aparece la opción de forma alámbrica. Conceptual aparece de otra forma. High oculta. Sí, la opción realista. Sí, puedo ir cambiando las opciones para poder visualizar de formas diferentes. Sí, puedo seleccionar cada una de estas. Le voy a dar en la primera Realist, en la segunda le voy a dar 2 de wireframe o alámbrica y la tercera le voy a dar la opción oculta, height. ¿Sí? De esta forma voy a poder visualizar las ventanas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, espero que esté claro estas opciones. Dentro de las diapositivas nosotros tenemos las opciones para configurar dichas opciones. Vamos a ver algo que es importante, cómo dibujar los elementos, ¿sí? Que me van a permitir generar. Nosotros normalmente dentro de lo que viene a ser la parte del AutoCAD en 2 dimensiones trabajamos con círculos, rectángulos y estos elementos nos permitía generar otros elementos. Ahora voy a generar lo que viene a ser prismas o cajas. Cuando voy a crear un prisma o una caja, tengo diferentes opciones. Te estoy colocando los pasos para crear, ¿sí? Cajas desde una esquina, ¿sí? Donde los 3 lados sean iguales, longitudes diferentes, a partir del punto centro con longitudes diferentes. Vamos viendo estas opciones. Eliminamos ese dibujito para empezar a trabajar, ¿sí? Le damos Z, Enter, a Enter, siempre para poder, ¿sí? Visualizar correctamente la pantalla. Aquí le voy a decir la opción Box. Si estás trabajando en una versión en español, tendrías que darle Prismarec, ¿sí? Yo le doy Box. Y aquí en la parte inferior, si es un poquito observador, aparece, especifica una esquina. Yo le puedo decir un clic sobre esta esquina y arrastro a la esquina, ¿sí? Contraria, ¿sí? Un clic y arrastro hacia la parte superior. Si tú te estás dando cuenta, nosotros lo que estamos haciendo es visualizar el elemento de diferente forma. Profesor, pero aquí yo no le he dado una medida exacta para darle medidas exactas. Le doy un clic sobre un punto, mira, sobre este punto. Y le voy a decir cubo, cube. ¿Qué quiere decir cubo? Ve, 3 lados iguales, X, Y y Z, cubo. Y le voy a decir tamaño, 100. Enter. Y aparece el cubo de diferente tamaño. ¿Sí? Entonces, te estás dando cuenta estas opciones con las cuales
nosotros podemos trabajar. Son opciones diferentes. Quiero trabajar con un cubo, pero donde sí sea la primera distancia 100, 200 y 50, por ejemplo. Entonces le doy Box, mira, Box, Enter, o Prismarec, le doy un clic sobre un punto. Al darle un clic sobre un punto, lo que voy a hacer es seleccionar la opción Len. ¿Qué es Len? Longitud. Me permite trabajar con longitudes diferentes. Le doy la opción Len y aquí me va a permitir indicar la primera longitud. ¿Qué longitud me está pidiendo? Me está pidiendo que le dé la primera longitud, por ejemplo, le voy a dar 100, la segunda longitud le voy a dar 200 y la tercera longitud puede ser negativa hacia abajo o positiva hacia arriba. Tú le das la dirección, no quiere decir que le das menos 50 para abajo, no, la dirección y le doy 50. Estás percatándote que nosotros estamos generando lo que viene a ser figuras diferentes, donde le he dado 3 lados diferentes. Esta opción permite generar a partir de una esquina. ¿Qué pasa si tú quieres generar un objeto ya no a partir de una esquina, sino quieres generar a partir de un punto centro? Para generar, entonces le doy Box. Y aquí debo de tener en cuenta, si tú le das un clic sobre la primera opción, dice First Corner, seleccionar una esquina, pero yo no quiero seleccionar ya una esquina, sino quiero a partir de un punto centro. Le doy Center y aquí le puedes dar, ¿sí? Especifica el punto centro, le doy un clic sobre este punto centro y aquí me va a decir cubo, por ejemplo, le voy a decir 60. Y aquí aparece la figura, ¿sí? Esta figura que yo he generado me va a permitir seleccionar desde un punto centro. Si yo observo aquí, está desde el punto centro con el cual estamos trabajando. Entonces, son algunas opciones que nos van a permitir poder generar diferentes tipos de figuras. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quisiera generar otro elemento? Un cilindro. Si yo quiero crear un cilindro, entonces le doy el comando CL, CYL o en la versión en español CIL. Le das Enter y aquí tengo que tener en cuenta las opciones con las cuales voy a trabajar. Mira, puedo seleccionar un punto centro, puedo también utilizar la opción 3 puntos, 2 puntos, tangente, tangente, radio, o para crear una figura elíptica, o en otras palabras, una elipse, donde la base no va a ser circular, sino elíptica, tendría que utilizar la opción eliptical. ¿Sí? Vamos a crear desde un punto centro. Le doy un clic sobre este punto centro, le doy la base, por ejemplo, 100. Me indica que le dé la altura, le voy a decir 200 y genera la figura, ¿sí? Quiero generar otro tipo de figura, por ejemplo, si yo le doy ¿sí? la opción CYL, le doy un clic sobre un punto y tengo para darle, por ejemplo, ya no trabajar con un radio, sino con un diámetro, y le voy a dar 60. ¿Sí? Me indica, mira, que puedo crear hacia arriba. Yo le daría la altura como hemos dado, 200, generaría hacia arriba. Pero quiero que me entiendas, hay otras opciones. ¿Qué pasa si quieres seleccionar que este cilindro ya no sea ni arriba ni abajo, sino que sea a un costado? Entonces le doy la opción Axis. Y cambia, mira, los lados, ¿sí? Entonces la opción Axis permite cambiar la dirección, que ya no sea de forma, ¿sí? perpendicular o de forma vertical. Quiero cambiar la dirección, entonces Axis, y le doy, por ejemplo, 200. ¿Generó o no generó? Estás generando la figura que ya no aparezca con la misma dirección. Nuevamente le damos CIL o CYL, le doy un clic sobre un punto. Le voy a dar, por ejemplo, un radio, 60, y aquí le voy a dar la opción End Point.
¿Qué quiere decir la opción Add Point? Mira, cuando nosotros queremos generar lo que viene a ser nuestro dibujo, podemos darle diferentes opciones. Aquí le voy a decir la opción Axis Add Point, es la opción que yo te indicaba para generar las direcciones. Le das la dirección que tú veas por conveniente y le puedes dar un clip o darle el tamaño 300. Axis Point, ¿sí? No te olvides, la opción Axis Point, permite cambiar la dirección de un dibujo. En el caso de que tengas tú, por ejemplo, como referencia un rectángulo u otro elemento y quieres crear, ¿sí?, un cilindro, teniendo en cuenta ya no un punto centro, sino quiero darle, por ejemplo, lo que viene a ser un punto, ¿sí? 2 puntos, 3 puntos. ¿Qué debemos de hacer? Si yo quiero darle estas opciones, le doy 3 point, mira, 3 puntos. Le doy un clip sobre este primer punto, un clip sobre este segundo punto, ¿sí? Segundo punto. Un clip sobre este tercer punto. Y tomo como referencia esos puntos. Le doy un tamaño de 100. ¿Sí? Estoy cambiando la figura con la cual voy a trabajar. ¿Sí? ¿Qué pasa si quieres trabajar con 2 puntos? También puedes utilizar la opción 2 puntos. Vamos a crear, por ejemplo, aquí un rectángulo de cualquier tamaño. Aquí otro rectángulo de cualquier otro tamaño. Y quiero que pase, por ejemplo, el cilindro por estos 2 puntos. Entonces, CYL, le doy 2 puntos. Primer punto, segundo punto, y le doy la altura, ¿sí? ¿Qué pasa si yo le quiero crear un cilindro que encaje en estas 2 líneas? CYL, y aquí en la parte inferior ya no tengo, mira, punto centro, ya vimos. 3 puntos, que pase por 3 puntos. 2 puntos por 2 puntos. Y le voy a dar la opción tangente, tangente, radio. TTR, le doy tangente de 50, por ejemplo. Y ahí aparece el tamaño 200. Entonces te estás dando cuenta que puedo utilizar puntos de referencia. Estos puntos de referencia me van a permitir a mí generar diferentes tipos de dibujos para poder trabajar, ¿sí? También puedo crear una figura elíptica. ¿Cuál es la diferencia de un círculo a una elipse? Sí, que el punto centro varía. A ver, entonces, si yo le doy CIL o CYL, le doy la opción eliptical. Al darle la opción eliptical, le doy un clip sobre un punto, creo la base mayor, la base menor, miren ahí, y le puedo dar la altura. Yo le puedo dar con medidas también para poder trabajar. CYL, eliptical, un clip sobre un punto, le doy la opción radio, 200 y 50. Y le doy la altura, ¿sí? Cuando yo estoy dándole estas opciones, me estoy percatando que aparecen diferentes tipos de figuras con las cuales estoy trabajando. Cada una de estas opciones me va a permitir a mí poder generar figuras con diferentes características a la que yo estoy trabajando. Aparte de crear lo que es cilindros, también puedo crear, no te olvides, dentro de nuestras diapositivas están los diferentes pasos, ¿sí? Le solicitas a los señores de Camex, a la parte administrativa, para que te habiliten las diapositivas. Quiero crear un cono, mira. Cuando yo voy a crear un cono, le doy la opción, ¿sí?, cone, y le doy Enter, o cono en la versión en español. Le doy un clic. Si te percatas, tengo las opciones muy similares. Tengo la opción para crear un cono, ¿sí?, donde conozco, ¿sí?, un punto centro, 3 puntos, 2 puntos, tangente, tangente.
radio y la opción elíptica. Si yo, por ejemplo, quiero crear un cono, le doy un clic sobre un punto centro. Al darle un clic sobre el punto centro, le puedo dar el radio o el diámetro. Le voy a dar radio 60. Y aquí aparece, mira, la altura le voy a dar 200. Si tú te estás percatando, este cono nos está mostrando nuestra figura donde estoy visualizando un punto, ¿sí? Un cono con una punta puntiaguda. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quisiera crear un cono de diferentes opciones? Entonces le doy el comando cone, enter, selecciono un punto centro, le doy el radio 100, por ejemplo, y ahora le voy a dar, mira, Add Point. ¿Qué quiere decir? Que seleccionas dos puntos, primer punto y segundo punto, de forma libre, ¿sí? Cone, y aquí le das un clic sobre y le das el tamaño 100, por ejemplo. Y le voy a dar Axis Point. ¿Para qué era la opción Axis Point? La opción Axis Point permite cambiar la dirección. Ya no quiero que sea hacia arriba, quiero hacia un costado. Entonces le doy un clic y le doy 200. Y selecciona la dirección. También puedo darle CYL, mira, le doy un clic. Normalmente la punta de nuestro cono siempre es puntiaguda. ¿Qué pasa si yo quiero cambiar, ¿sí?, el tipo? Entonces le doy cone, le doy un clic sobre un punto centro, le doy ¿sí?, el radio de la base inferior 100 y le doy, mira, top radius. ¿Qué quiere decir top radius? Recuerda, top radius permite cambiar, ¿sí?, el tipo de punta, punta, el diámetro de la punta superior. Entonces le doy top radius y me indica de qué tamaño quieres. Le voy a decir 150. Le di 100 abajo y 150 arriba. ¿Sí? Y luego le das la altura, 200. Te estás percatando que este cono ya es diferente. Profesor, no me quedó claro. Si normalmente nosotros creamos nuestro cono es con la punta puntiaguda. Quiero cambiar el tipo de punta. Entonces le doy cono, le doy un clic sobre un punto, le doy la base, por ejemplo, 60. ¿Sí? Quiero cambiar la base puntiaguda, entonces le doy top radius. Top superior radius, radio superior. Y aquí le doy el radio superior, ¿sí? Le vamos a dar 80, por ejemplo. Te estás dando cuenta que está cambiando. Y ahora, luego de darle el radio inferior, el radio superior, le doy la altura. Le voy a dar 150. Y cambio. Entonces te estás dando cuenta que cuando estamos trabajando un cono, podemos trabajar el cono normalmente puntiaguda o también cambiar la parte, el radio superior. Para eso utilizamos la opción top radius, ¿sí? Ahora, ¿qué más podemos trabajar dentro de lo que viene a ser, ¿sí?, el AutoCAD? ¿Sí? Podemos crear esferas. Voy a crear una esfera SPH. Le doy un clic. Cuando le doy la opción SPH, me va a permitir generar lo que viene a ser una esfera. Para crear esferas, yo selecciono, por ejemplo, un punto centro. Puedo generar 3 puntos, 2 puntos. Le puedo dar tangente, tangente, radio. Le voy a dar la opción 3P, mira. Cuando le doy la opción 3P, selecciono un punto centro y me va a permitir darle radio que corresponde. ¿Sí? Segundo radio, le doy un clic y el tercero, generar. ¿Sí? Hay otros métodos para trabajar. Le doy SPH, le doy punto centro, diámetro 60, por ejemplo. Cambio. Puedo seleccionar una esfera conociendo 3 puntos. Profesor, esta opción de 3 puntos
tienes que tener en cuenta los puntos de referencia. Esos puntos de referencia generalmente se dan con otros elementos. Mira, si yo le doy SPH, Enter, y le doy la opción 3 puntos. Primer punto, segundo punto y tercer punto. ¿Sí? Genera con puntos diferentes. Le doy, por ejemplo, un polígono pol, número de lado 6, un clip inscrito y le doy 100, por ejemplo. Aquí yo tengo elementos, ¿sí?, que me van a servir como referencia. Yo le doy SPH, Enter, 2 puntos, por ejemplo, primer punto y segundo punto. Toma como límite esas opciones. 3 puntos, toma como referencia 3 puntos. Profesor, dele rec, un rectángulo, y le voy a decir de cualquier tamaño, ¿sí? Y aquí quiero una esfera que se acondicione a estas dos líneas, que sea dentro. Entonces le doy, por ejemplo, SPH o esfera, un clip sobre, ¿sí?, la opción tangente, tangente radio, tangente, tangente, y le doy un tamaño 60, por ejemplo. Y aquí aparece, ¿sí? Entonces estás viendo la diferencia de 3 puntos, 2 puntos. Cuando trabajo con las opciones de 3 puntos, 2 puntos, son puntos de referencia. Cuando hemos trabajado la tercera semana de lo que es AutoCAD bidimensional, ¿sí?, hicimos estas opciones. Puedes consultar lo que es tus materiales, los videos que hemos grabado para que puedas trabajar con las diapositivas. Si es que no tienes acceso, coordina con lo que es nuestros amigos de CAMEX, la parte administrativa, para que te puedan, ¿sí?, mostrar esos archivos y puedas aprovechar al máximo esta parte del 3D, ¿sí? También podemos trabajar, aparte de esferas, con pirámides, ¿sí? Vamos a crear una pirámide. Entonces le doy el comando PYR o pirámide o PIR en la versión en español. Cuando yo voy a trabajar con pirámides, puedo trabajar, mira, punto centro. Le doy un clic sobre un punto centro y me indica que le dé el, ¿sí?, el radio. Le voy a decir 150, aparece y me indica la altura, ¿sí? Le voy a dar altura 300 y ahí aparece, ¿no? Aquí ya tengo mi pirámide, ¿sí? Profesor, ¿solamente se puede crear pirámides de esa forma? No, ¿sí? Si yo le doy PYR, Enter, le doy un clic sobre un punto base, mira, y aquí tengo, ¿sí?, diferentes opciones. ¿Quieres que sea inscrita dentro, circunscrita? Entonces le vamos a decir, por ejemplo, de un radio de 70, por ejemplo, 70. Y aquí aparece, ¿sí? Ahora, aquí cuando le he dado, le puedo dar la opción Add 2 puntos. Quiere decir que selecciono 2 puntos para poder generar. Tengo la opción Add Point. ¿Qué es Add Point? ¿Sí? Para cambiar la dirección. Normalmente es hacia arriba. ¿Qué pasa si yo quiero cambiar la dirección a la izquierda, a la derecha, a la parte posterior, a la parte frontal? Entonces le doy End Point y cambia la dirección. ¿Ves? Está cambiando la dirección. Entonces le doy hacia este punto y le doy un tamaño de 200. ¿Cambió o no cambió? Ya no está apareciendo nuestra pirámide tal como creábamos hace un momento, que era hacia arriba, si no estamos cambiando la dirección. ¿Ves? Aquí está. Normalmente la generábamos hacia arriba, ahora la estamos generando hacia otro punto para poder trabajar, ¿sí? Aparte, CYL, vamos a crear otro tipo de pirámide, PYR, le damos un clic sobre un punto y podemos trabajar, mira, normalmente, ¿sí?, estamos seleccionando el punto centro, mira, punto centro. Le estoy dando el radio 100. Ahora le estoy dando lo que viene a ser la dirección. Pero yo no quiero que esta pirámide sea puntiaguda. Para cambiar el tipo de dirección de la parte superior, le doy top radius.
seleccionar el radio superior. Le doy Top Radius y aquí le voy a decir que aparezca, por ejemplo, de un radio de 200. ¿Sí? ¿Viste? Es que cambió la dirección y le doy una altura de 150. ¿Sí? Si tú te estás percatando, esta figura ha cambiado de dirección. Ya no aparece una pirámide donde aparece la parte superior. Profesor, ¿siempre tiene que ser mayor a la inferior? No, eso depende de las medidas que yo le estoy colocando. Por ejemplo, PYR, Enter, le doy un clic sobre el punto. ¿Sí? Le doy, por ejemplo, la base 100. Le doy, por ejemplo, la opción Top Radius y le voy a decir 60. ¿Sí? Te estás dando cuenta y siempre no te olvides de darle la altura 100 y ahí aparece. ¿Sí? Entonces te estás dando cuenta que son figuras donde estamos trabajando diferentes tipos de medida. Si tú te percatas, ¿cuántos lados tiene? Sí, mi pirámide, 1, 2, 3, 4 lados. Profesor, quiero generar una pirámide de más lados. Entonces le das PYR, Enter. Y aquí, mira, especifica el punto centro. Le darías un clic para hallar el punto centro. Pero tengo dos opciones. Edge para trabajar a través de bordes y Side para indicar el número de lados. Le vamos a indicar el número de lados. Entonces le doy la opción Sides o Side, que es lados. Side. Y me indica número de lados. Le voy a dar una pirámide de 6 lados. Enter. Un clic sobre el punto centro. Le doy la base 100 y la base superior, la altura 200. Te estás percatando que cambió, ¿sí? Ya no aparece de 3 lados, sino aparece de mayor cantidad de lados. Profesor, no me quedó claro. PYR, le doy la opción Side, le voy a decir 3 lados, le doy un clic sobre el punto centro y aparece, mira, 3 lados, y le doy lo que viene a ser la base inferior 100, base superior le voy a dar 80, o la altura 80, ya está. Y aquí tengo la figura. Entonces hay que ir trabajando con cada una de estas opciones, con las opciones que me van a permitir generar diferentes tipos de figuras. Vamos a cambiar, por ejemplo, otro tipo de pirámide, PYR. Le doy la opción Edge y me indica, selecciona un punto, por ejemplo. Un clic sobre este punto. Selecciona el segundo punto, otro clic sobre este otro punto y le puedes dar un tercer punto. O la altura, 100. Ya no creo, si quiero que me entiendas. La primera opción era a partir de un punto centro, generaba. La segunda opción me permitía indicar el número de lados. Y la tercera es a través de, ¿sí?, esquinas, puntos, ¿sí?, de una esquina, ¿sí? También podemos crear, aparte de lo que viene a ser cajas, cilindros, conos, esferas, pirámides y wedget que permite crear cuñas. ¿Qué pasa si yo quiero crear una rampa para lo que viene a ser un elemento? Entonces tendría que utilizar lo que es rampas. Para crear rampas selecciono wedget o W, el comando W, ¿sí?, o cuña en la versión en español. Le doy Enter. Le doy un clic sobre un punto, le selecciono el otro punto puesto y selecciono lo que es la altura. Le vamos a decir 100 y aquí aparece el elemento con el cual yo estoy trabajando, ¿sí? Quiero seleccionar otro elemento, le doy W, Enter, le doy un clic sobre un punto y aquí tengo la opción cubo, permite crear con medidas iguales. Por ejemplo, 100. Los 3 lados estoy creando con la opción 100. Le doy nuevamente W Enter, selecciono punto centro
y quiero trabajar con medidas diferentes, len, longitud, y le doy, por ejemplo, 100, primera longitud, segunda, ¿sí? 150, tercera, 60. Y aquí aparece lo que viene a ser otro tipo de figura con la cual estoy trabajando. Mira, un truquito, si yo quiero rotar de esta forma, utiliza la tecla Shift y la ruedita para poder rotar. Otra forma, aquí arribita donde dice Custom View, le puedes dar sureste isometric y permite trabajar. ¿Sí? Sureste, noreste isometric y cambia las direcciones para poder trabajar o visualizar nuestros dibujos. ¿Sí? Vamos a ver lo que es una opción toroide o un torus. Profesor, una dona. Profesor, quiero crear una dona o quiero crear un salvavidas. ¿Cómo haría? Entonces le doy la opción tort, T-O-R, tanto en español como en inglés. Le doy un clic sobre el punto centro. Le doy la base, ¿sí? Lo que viene a ser radio mayor 100, por ejemplo. Y el espesor, le voy a decir 20. Y aparece, por ejemplo, un salvavidas, un anillo, profesor. ¿Qué pasa si quiero crearle otro Tor? Mira, le das un clic sobre un punto centro. Le doy radio, el primer radio es el espesor, ¿sí? El radio mayor. Le doy 100. Le voy a dar el segundo. Por ejemplo, ¿qué pasa si le doy 150? Mira, genera otro tipo de figura, un pop, ¿sí? Para sentarme, otro tipo de figura, ¿sí? A ver, le doy, por ejemplo, tort. Ya no quiero utilizar lo que es un punto centro. Quiero utilizar, por ejemplo, puntos de referencia. 3 point, mira, 3 puntos. Primer punto, segundo punto y tercer punto. ¿Sí? Y aquí le puedo dar el tamaño. Le voy a decir 100, por ejemplo. Y ahí aparece. Entonces te estás dando cuenta que nosotros estamos generando figuras de diferente tamaño. ¿Sí? A ver, démosles otro Tor. Y aquí le voy a dar la opción 2P. Y tengo que seleccionar dos puntos de referencia, por ejemplo. Primer punto. Segundo punto. Y le doy el radio. Le vamos a dar, sí, 200, sí, 20, por ejemplo. Y ahí aparece. Sí, le doy Tor, mira. Enter. Y aparece tangente, tangente, radio. Para trabajar estas opciones 3 puntos, 2 puntos, tengo que tener como referencia otros puntos. Mira, le doy TTR, tangente, tangente, radio. Un clip sobre este punto, otro clip sobre este punto. Y le doy, ¿sí? El radio 100, por ejemplo. O 20. Ahí aparece. Y le doy el segundo radio 10. Y ahí aparece. ¿Sí? Entonces, eso sería en cuanto a las opciones básicas para generar tipos de figuras. Dentro de las diapositivas nosotros tenemos todos los pasos para poder generar, ¿sí? Otro elemento que es importante, ¿sí? Por ejemplo, quiero crear polisólidos. ¿Para qué puedo utilizar un polisólido? Permite generar lo que es, ¿sí? Paredes o líneas donde yo le voy a dar, voy a especificar lo que viene a ser, ¿sí? Una altura, un ancho. Para poder trabajar con este comando, por ejemplo, voy a crear, por ejemplo, dentro de un plano de una casa, muros. Le doy polisólido y me indica. Si deseas especificar la altura, le voy a decir que sea 100. Ancho y grosor, le vamos a decir que sea 10. ¿Sí? Entonces le doy un clip sobre este punto, mira, un clip, otro clip, otro clip,
otro clip. Y le doy, a ver, vamos a crear aquí un costadito para no darnos, sí, polisólido. Le doy un clip sobre la opción H, altura. Le voy a decir 60, por ejemplo. Width, le voy a decir 5. O 4, o 3, ya está. Le doy un clip sobre este punto, mira. Y me permite ir generando. Otro clip, otro clip. A ver. Nos está, a ver. Dame un segundo. Nos está generando. Ya. Polysolid. Le doy un clip sobre un punto, mira. Vamos a darle un clip. Otro clip. Otro clip. ¿Por qué nos está saliendo de esta forma? Es que le estamos dando medidas un poquito grandes, ¿sí? Y aquí aparece, ¿sí? ¿Qué pasa si yo quiero configurar? Mira, aquí está apareciendo nuestro, ¿sí?, muro. ¿Qué pasa si yo le doy la opción 2D wireframe? Ahí aparece, ¿ve? Vamos a cambiar el entorno. ¿Qué pasa si yo quiero cambiar otras medidas? Entonces le doy Polysolid. Polysolid. Le doy un clip sobre la opción H. H es altura. Quiero que sea ya no 60, 20. Ya no quiero, ¿sí?, que sea, por ejemplo, el ancho 3. Le doy 0.5. Enter. Y me indica, especifica un punto. Le doy un clip aquí. Un clip sobre este otro punto. Un clip sobre este otro punto. Quiero crear un arco. Aquí abajito aparece, especifique siguiente punto, arco o cerrar. Yo le doy arco sobre este punto. Y ahí genero, ¿sí? Le doy close para cerrar. Y aquí aparece la figura. Si yo quiero ver de otro material, le doy la opción Realist y aquí aparece. ¿Sí? Es un muro. Como nosotros estamos trabajando con medidas un poquito grandes, por eso no nos está apareciendo. Normalmente deberíamos trabajar con 240, 260 de altura por 0.15, 0.13 de espesor de ancho dentro de lo que viene a ser, ¿sí?, una casa. También podemos trabajar, ¿sí?, con lo que viene a ser dentro de, ¿sí?, la configuración de lo que viene a ser los ejes. Si yo quiero configurar los ejes para poder dibujar un dibujo y poder, por ejemplo, visualizar o priorizar el eje X, Y o Z, ¿qué debo utilizar? El comando. Tendría que utilizar el comando, ¿sí? A ver, dame un segundo para visualizar, ¿sí?, ¿sí? A ver, el comando UCS o SP en español. Dice que personaliza las coordenadas, que consiste básicamente en alterar o modificar la posición original del sistema de coordenadas, ¿sí? ¿Cómo se trabaja con esto? A ver, vamos a ver. Quiero que te percates cómo está este eje X. Aquí está marcado, ¿ves? Nos está apareciendo la línea verde en esta posición, la línea roja, y hacia arriba la línea Z. Si yo quisiera cambiar USC, es más que todo para el entorno, para poder dibujar USC. Y aquí le doy, por ejemplo, la opción Face en una cara. Le doy un clip sobre esta cara, por ejemplo. Un clip. Acepto y aquí le estoy colocando más abajo. Ya no aparece el eje, miren. El eje X cambió, el Y cambió y el Z cambió. Nuevamente, USC. Selecciono lo que es Object, voy a seleccionar un objeto
Vamos a utilizar este objeto. Marco este objeto y aquí puedo cambiar el entorno. ¿Ves? Quiero cambiar otra vez USC. Y aquí, por ejemplo, quiero regresarlo tal como estaba al inicio, Word. ¿Sí? Y cambio el eje tal como estaba al inicio. USC es más que todo esta opción para cambiar cómo vas a visualizar los ejes. Si quieres cambiar la posición para la altura, el ancho o ¿sí? Lo que viene a ser la profundidad. Estas opciones nos van a permitir cambiar las diferentes opciones para visualizar. Si yo, por ejemplo, tengo aquí USC, selecciono, por ejemplo, este punto, mira, un clip, cambio a la dirección, hacia arriba, para X, para Y, y estoy cambiando las direcciones con las cuales estoy trabajando, ¿sí? Es importante cada una de estas opciones para trabajar. Yo te podría recomendar que otra opción para poder dibujar y cambiar de ejes sería seleccionar la ventana. Mira, si yo estoy trabajando con esta ventana y voy a crear un cubo, box, le doy box, selecciono un punto centro y mira cómo estoy creando hacia arriba. Si yo quiero cambiar la dirección, si yo utilizo esta opción frontal y luego esto, utiliza la opción frontal para trabajar. El hacer un clic sobre esta opción me va a permitir que yo cuando cambie el dibujo tenga otra forma, otra perspectiva para mover la dirección. Mira, un clic. ¿Sí? Esa sería la dirección. ¿Ves? Diferente a esta. Si yo le doy un clic sobre frontal, mira, frontal, siempre utiliza la última vista en la cual nos estamos cambiando. Entonces le doy box, un clic sobre este punto. ¿Ves? El tipo de selección ya no me permite seleccionar hacia atrás, sino en estas direcciones. Le doy un clic y jalo hacia arriba. Entonces cambio con direcciones diferentes para poder trabajar. ¿Sí? ¿Alguna consulta, duda, chicos? ¿Sí? Me indican lo que es nuestros amigos de Camex que nosotros debemos ingresar a la otra reunión que tenemos a las 10 de la mañana. Antes de pasar a esa reunión de 10 de la mañana vamos a tener que cortar y nuevamente nos conectamos, ¿sí? ¿Te parece? Si tienes alguna duda, consulta, ¿sí? Voy a abrir lo que viene a ser el Face para responder algunas consultas o preguntas, ¿sí? Dame un segundo para poder, ¿sí?, trabajar. Ya. A ver, alguna consulta, estamos dentro de lo que es el Face para responderles, ¿sí? ¿Alguna consulta? Entonces, si te parece, damos por concluida, sí, esta parte en este momento, ¿sí? Los invito a que se conecten, ¿sí?, al siguiente enlace para hacer la segunda parte, lo que viene a ser la segunda parte
de lo que viene a ser nuestro trabajo del día de hoy, que es ¿sí? Comandos 3D, extrusión, barrer, revolución y solevar y pulsar y tirar. Entonces los espero dentro de unos minutos en el siguiente enlace. Muchas gracias. Nos vemos dentro de unos minutos.